Todavía recuerdo la risa penetrante que rompió mi silencio mientras mis mensajes privados se proyectaban en la pantalla. Me temblaban las manos, me ardían las mejillas y, en ese instante, quise desaparecer para siempre. Pero hoy, ante miles de personas en la Cumbre Nacional de Jóvenes LGBTQ+, esa misma vulnerabilidad se ha transformado en mi mayor fortaleza. Esta es la historia de cómo la niña que una vez se escondió en los baños para escapar del tormento, se convirtió en la mujer que creó un movimiento que ha salvado vidas en 37 estados. ¿Qué pasa cuando tus secretos más íntimos se hacen públicos? Sara nunca imaginó que sus mensajes privados se convertirían en un espectáculo para toda la escuela. El jueves por la mañana amaneció con la familiar luz dorada del otoño, que se filtraba por la ventana del dormitorio de Sara. Se quedó mirando su teléfono, releyendo los mensajes de Emily de la noche anterior con una sonrisa cautelosa. Durante 3 semanas habían estado intercambiando mensajes cada vez más personales, confesiones sobre problemas familiares, recomendaciones musicales compartidas y, finalmente, su vacilante admisión de sus sentimientos. La respuesta de Emily había sido tal como ella esperaba. El peso de 17 años de confusión había empezado a aliviarse de los hombros de Sara, una notificación a la vez. Se vistió con inusual cuidado esa mañana. El suéter azul claro que le había regalado su abuela, un toque de perfume de vainilla. El espacio entre ella y Emily se había vuelto sagrado, una frágil flor que aún no estaba lista para exponer a los demás. Su anticipación crecía durante las clases matutinas a medida que se acercaba la hora del almuerzo. Su primera oportunidad de ver a Emily desde que todo había cambiado. Las puertas de la cafetería se sentían inexplicablemente pesadas. La cacofonía habitual cesó de golpe, sustituida por un silencio antinatural que le erizó el vello de los brazos a Sara. El aire repentinamente frío rozó su piel enrojecida. Se quedó paralizada, presintiendo que algo iba terriblemente mal. Entonces ella miró hacia arriba. La pantalla del proyector mostraba página tras página sus mensajes privados con Emily. Una risa cruel desató una oleada de risitas. Al otro lado de la sala, Emily estaba con sus compañeros de baloncesto, quienes se alejaban de ella con intención, con el rostro pálido como una fotografía expuesta demasiado tiempo al sol. El calor inundó el rostro de Sara. Se le hizo un nudo en la garganta. El suelo bajo sus pies pareció inclinarse. Alguien susurró «lesbiana», lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. La palabra la penetró como un golpe físico. El señor González, el subdirector, estaba cerca, sin hacer ademán de apagar el proyector. «Pensé que debías saber lo que tu amiga realmente piensa de ti», gritó Jason Miller, el exnovio de Emily, sosteniendo en alto el teléfono robado de Sara como un trofeo. Las siguientes semanas transcurrieron en una niebla. Sara se movía por pasillos menos transitados, comía en aulas vacías y calculaba sus visitas al baño para evitar a los grupos de chicas susurrantes. Su promedio de sobresaliente bajó. Cada mañana traía pavor. Cada noche, lágrimas que su madre atribuía a los cambios de humor de la adolescencia. Los amigos se distanciaron. «Mi mamá cree que deberíamos tomarnos un descanso», explicó Maddie, su mejor amiga desde la primaria. «Nada personal, es solo que es complicado ahora mismo». 6 semanas después de la proyección, Sara estaba de pie junto a la ventana de su habitación, mirando la entrada de concreto 3 pisos más abajo. La casa estaba vacía. El silencio le oprimía los tímpanos como una presión física. El concreto ofrecía una solución permanente a un dolor pasajero. Su teléfono vibró. El titular de la noticia brillaba fríamente. «Adolescente local se quita la vida tras sufrir acoso».
El artículo detallaba cómo un chico de una escuela vecina había sido denunciado y acosado hasta que no le quedó otra opción. Las manos de Sara temblaban al leer detalles que reflejaban su propia experiencia con una precisión inquietante. Ese titular devastador se convirtió en la inesperada salvación de Sara, el momento en que la gravedad del aislamiento perdió su fatal atractivo. En los rincones oscuros de Internet, lejos del resplandor fluorescente de los pasillos del instituto, descubriría una verdad paradójica. A veces, quienes mejor comprenden tu oscuridad son desconocidos a quienes nunca has conocido. Los días posteriores a su encuentro con esa trágica noticia transcurrieron en una neblina de desapego. La habitación de Sara, con sus desteñidas pegatinas de constelaciones y su escritorio pegado a la ventana, se transformó en un santuario y una prisión a la vez. El mundo exterior continuó su ritmo implacable. Las conversaciones apagadas de sus padres sobre su retraimiento, el timbre sonando cuando los profesores enviaban tareas pendientes, los sonidos habituales de un universo del que ya no se sentía parte. Por la noche, cuando la casa se quedó en silencio, los dedos de Sara se cernían sobre el teclado. Su historial de búsqueda reveló su origen. ¿Cómo dejar de sentirse así? Se convirtió en ¿alguna vez mejora? Y luego en historias de personas que sobrevivieron al acoso escolar. La luz azul iluminó su rostro surcado de lágrimas mientras buscaba pruebas de que alguien había sobrevivido a este camino. La sugerencia de un algoritmo la llevó al círculo de sobrevivientes. Allí, Phoenix Rising y Not Broken, Just Bent compartieron historias con dolorosa familiaridad. Como Glassheart 17, Sara observó durante semanas, absorbió su lenguaje, el trauma como un capítulo más que como una definición. Compartieron técnicas de respiración para ataques de pánico y maneras de encontrar la alegría cuando la felicidad parecía imposible. El momento decisivo llegó a las 2:37 de la mañana de un martes. Los dedos temblorosos de Sara escribieron su historia completa. La proyección, las palabras mal escritas en el pasillo, los mensajes anónimos, el peso aplastante de fingir. Pulsó publicar, convencida de que el rechazo vendría después. En cuestión de minutos aparecieron las respuestas. «Te veo», escribió Scarred but Standing. «Tu dolor importa», añadió Truthseeker 22. «Sentí lo mismo el año pasado, pero te prometo que no siempre dolerá tanto», compartió Beyond the Storm. Esta validación la inundó como una cálida lluvia tras meses de sequía. Estas conexiones digitales se convirtieron en su salvavidas. Regresaba cada noche compartiendo más detalles y con el tiempo ofreciendo perspectivas a los recién llegados. Cuando Breaking Point consideró desaparecer tras ser descubierta, Sara permaneció en línea hasta el amanecer, compartiendo recursos en sus momentos más difíciles. Su participación se profundizó. Documentó patrones en las historias, cómo ciertas escuelas fomentaban el acoso escolar severo, qué intervenciones ayudaron, cómo el aislamiento se convirtió en el factor más peligroso. Los recursos que recopiló finalmente se publicaron en la parte superior del foro. A través de estas comunidades, Sara descubrió términos que enmarcaban sus experiencias: estrés minoritario, heteronormatividad, homofobia internalizada. No eran solo términos académicos, sino herramientas que transformaban su sufrimiento en algo que podía analizar y potencialmente cambiar. La revelación más profunda se produjo durante una conversación con miembros del Foro de 3 continentes. Al compartir experiencias similares a pesar de sus diferentes orígenes, Sara se dio cuenta de que su dolor no era aleatorio, sino parte de un patrón. Un fallo sistémico que afectaba a innumerables personas. Y los patrones,
a diferencia del sufrimiento aleatorio, podían romperse mediante la acción colectiva. Quizás lo que me pasó no fue solo cosa mía, escribió en una publicación citada posteriormente por los miembros. Quizás sea evidencia de algo más grande que necesita cambiar, y quizás seamos precisamente nosotros quienes necesitamos cambiarlo. El activismo en línea de Sarah adquirió una nueva dimensión cuando supo de Jamie Winters. A diferencia del adolescente anónimo del artículo, Jamie cursaba segundo año en la preparatoria Westlake, a solo 32 kilómetros de la escuela de Sarah. Sus padres lo habían encontrado en el garaje tras semanas de tormento por rumores sobre su sexualidad. La proximidad hacía que la defensa digital pareciera insuficiente, como intentar apagar un incendio con una manguera. Cuando las ideas desaparecidas de Jamie llegaron a los titulares, la frontera entre el santuario virtual de Sarah y la realidad física se disolvió por completo. Sigo escribiendo palabras en el vacío, confesó en línea, mientras niños como Jamie mueren en el mundo real. ¿Cuántos más pasarán antes de que algo cambie? Sarah pasó 3 noches en vela examinando el manual de políticas de su distrito escolar. Cada página revelaba amplias protecciones contra la discriminación racial y la intolerancia religiosa, pero nada en cuanto al alumnado LGBTQ+. En los márgenes de su cuaderno, Sarah documentó los incidentes que había presenciado, comparándolos con el desolador panorama político. La reunión del consejo escolar se avecinaba en el calendario. Dejar atrás su nombre de usuario significaba exponerse a la comunidad que la había destrozado una vez. El espejo de su dormitorio se volvió a la vez confidente y crítico mientras elegía una sencilla camisa azul y pantalones negros, armadura para una batalla incierta. Para el día de la reunión, Sarah había reescrito su discurso incontables veces. Se le hizo un nudo en la garganta, le era imposible comer, y sus tarjetas cuidadosamente dobladas apenas se sostenían en sus manos temblorosas. La sala de reuniones parecía más pequeña de lo imaginado. La iluminación fluorescente exponía cada vulnerabilidad. 5 miembros de la junta se sentaban en una posición elevada como jueces. Sarah reconoció a la señora Kessler, quien le empaquetaba la compra todos los sábados. El director Jenkins examinaba sus papeles con la misma evasión que había perfeccionado después de la proyección. Los padres llenaban las filas detrás de ella, susurrando: «Esa es la niña que...» «¿Y por qué está aquí?» Cuando se le pidió que presentara el comentario público, punto 14, revisión de la política contra el acoso, Sarah se acercó al podio. Las palabras de sus tarjetas se disolvieron. 5 segundos de silencio se hicieron eternos. «Yo...» La voz de Sarah se quebró. Cerró los ojos, imaginando el rostro de Jamie, recordando a los miembros del foro que habían confiado en ella. «Estoy aquí porque nuestras políticas no protegen a estudiantes como yo y como Jamie Winters». La temperatura de la sala bajó al oír el nombre de Jamie. Sarah continuó describiendo las lagunas en las políticas y los incidentes de acoso. Al terminar, Elisa Chen, una chica del laboratorio de química, se puso de pie. «Todo lo que Sarah describió sucede a diario en nuestra escuela. Lo he visto». La señora Ramírez, profesora de historia, añadió: «Como educadores, vemos el acoso, pero carecemos de protocolos. Necesitamos estas políticas». El presidente se marchó apresuradamente, pero algo había cambiado. Aparecieron grietas en el muro del silencio. El periódico del día siguiente publicó: «Estudiante cuestiona al distrito sobre la protección de las personas LGBTQ+. Por la tarde, estudiantes de distritos vecinos preguntaron cómo hablar en sus reuniones de junta.
un padre de la escuela de Jamie llamó para solicitar la investigación de Sarah. El artículo periodístico desató una oleada de súplicas desesperadas que transformarían la comprensión de Sarah sobre por qué había sobrevivido a sus momentos más oscuros. A medida que los medios regionales recogían la historia de su enfrentamiento con la junta escolar, su teléfono y sus redes sociales se convirtieron en canales para un dolor inesperado. Llegaban mensajes a todas horas, primero de pueblos vecinos, luego de condados lejanos, y finalmente cruzando las fronteras estatales. Transmitían variaciones del mismo tema inquietante. Pensé que era la única. Cada mensaje revelaba a una joven cuya experiencia reflejaba fragmentos de la de Sarah. El aislamiento, la humillación dirigida, los adultos que miraban hacia otro lado. Muchos compartían pensamientos de desaparecer. Sarah se sentaba a la mesa de su cocina hasta el amanecer, redactando respuestas que pudieran servir de salvavidas para quienes se tambaleaban al borde del mismo abismo que ella. «Necesito algo más sostenible», les dijo a sus padres. Sus ojeras delataban otra noche de intervención en la crisis. En cuestión de días, Sarah transformó su cocina en una central de mando, listas de recursos, contactos regionales y la estructura para un sitio web. Lo bautizó como el Proyecto del Espejo Roto, creando un santuario digital con foros anónimos y directorios regionales de recursos. Y lo más importante, estableció un chat atendido por voluntarios de sus redes en línea. Sarah se encargaba ella misma de los turnos nocturnos, vigilando durante esas horas en las que la desesperación a menudo se convertía en planes peligrosos. Su vida académica se retrasó al pasar al aprendizaje en línea, completando tareas entre intervenciones. El aula digital la protegió del acoso continuo que persistía a pesar de su postura pública. Sus días se dividían en segmentos precisos: tareas escolares durante el día, mantenimiento del sitio web al anochecer y apoyo directo durante la noche. Para el tercer mes, surgieron patrones a partir de los cientos de historias que circulaban por su sitio web. Sarah documentó qué entornos escolares fomentaban el acoso escolar severo, qué estrategias ayudaban a los supervivientes y qué señales de alerta precedían a las crisis. Las escuelas con altas tasas de acoso LGBTQ+ compartían rasgos distintivos. Departamentos deportivos con una influencia desproporcionada, administraciones que minimizaban el acoso considerándolo un conflicto y políticas que castigaban tanto a las víctimas como a los agresores. Una noche, Sarah descubrió algo escalofriante en su base de datos. Las tácticas descritas en docenas de escuelas seguían patrones idénticos: aislamiento deliberado, humillación pública con información privada y campañas sistemáticas de rumores. Cada herida que le habían infligido le había enseñado, sin querer, exactamente lo que requería la sanación. Esta revelación se cristalizó durante una llamada de crisis con Alex, de 15 años. Descubierto por antiguos amigos, había enviado mensajes desde un armario con pastillas, convencido de que la muerte era su única salida a la vergüenza abrumadora. «Sé exactamente dónde estás», le dijo Sarah con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Puedo ver todo el mapa de este territorio porque lo he recorrido a fondo. Este lugar se siente como el final, pero es un terrible pasaje a otro lugar». Durante 90 minutos, lo guió a través de cada espiral de pensamientos, cada momento en que la vergüenza amenazaba con hundirlo. Cuando los servicios de emergencia finalmente llegaron a Alex, Sarah temblaba en su cocina. Entonces comprendió lo que sus antiguos agresores le habían transmitido sin saberlo: el profundo conocimiento de la destrucción propio de una superviviente
que se había convertido en su herramienta más poderosa para forjar la salvación. Esa noche, en la quietud de su cocina, Sara tomó una decisión que cambiaría para siempre el campo de batalla. Ya no solo atraparía a quienes caían, sino que desmantelaría las estructuras que los empujaban al abismo. Los patrones revelados en sus hojas de cálculo formaron un plano arquitectónico del fracaso institucional. Con manos temblorosas, comenzó a transformar su negocio en una campaña de incidencia política basada en datos, yendo más allá del rescate individual hacia una revolución sistémica. Sus primeros contactos con los administradores escolares se toparon con una indiferencia absoluta. «Son incidentes aislados», le dijo un superintendente, devolviéndole el informe sin leerlo. Otro sugirió que estaba demasiado involucrada emocionalmente. Sara se dio cuenta de que la empatía por sí sola no podía mover montañas burocráticas. Se sumergió en el lenguaje de las políticas, traduciendo historias desgarradoras a métricas clínicas que los administradores comprendían. Sus diagramas de flujo conectaban entornos hostiles con resultados medibles: disminución de la asistencia, descenso del promedio general e intentos de desaparición, creando marcos de evidencia donde antes existía el despido. Cuando empecé a hablarles en su idioma, responsabilidad, tasas de retención, clasificaciones de distritos, empezaron a escuchar, explicó Sara. Formó alianzas con grupos de defensa establecidos como la Coalición Arcoíris y PFLAG, intercambiando sus datos sin procesar por su experiencia política. Los focos de atención crearon sombras severas. Su bandeja de entrada se llenó de amenazas. Llamadas anónimas acosaron a su familia. Un ladrillo con la inscripción «Buscando atención» destrozó su ventana. Cada ataque la obligó a elegir entre ser una sobreviviente de trauma y una líder del movimiento. «Aprendí a planificar mis ataques de pánico», le confesó a su terapeuta, entre actualizar la base de datos de recursos y las tareas de cálculo. Las solicitudes de ingreso a la universidad quedaron a medio completar. El baile de graduación pasó sin asistir, y las amistades se marchitaron a medida que la vida adolescente normal se volvía imposible. De esta lucha surgió su metodología de reciclaje del odio: documentar cada oposición y transformarla en cambio. Cuando los críticos afirmaron que el alumnado LGBTQ+ buscaba un trato especial, ella elaboró un lenguaje político que enfatizaba la igualdad de protección bajo los marcos existentes. Cuando los funcionarios alegaron desconocimiento, creó módulos de capacitación. Su matriz de oposición se convirtió en su arma secreta: un catálogo exhaustivo de cada rechazo que había encontrado, acompañado de contraargumentos con base empírica. Esto le permitió responder a la resistencia con precisión, en lugar de con una actitud defensiva. El punto de inflexión llegó cuando la superintendente adjunta estatal irrumpió en su pequeña sala de conferencias. 3 semanas después, Sara se dirigió a la cumbre de líderes de la Asociación Estatal de Educación, donde mostró la correlación entre los entornos hostiles y los resultados educativos: un aumento del 42% en el ausentismo, una disminución del 27% en el promedio general, GPA, y un aumento de 8 veces en la desaparición de la ideación. Estas cifras representan a los estudiantes reales de sus distritos, dijo a la sala de superintendentes. Cada estadística tiene un rostro, un nombre y un futuro que sus políticas protegerán o pondrán en peligro. Al terminar, los aplausos fueron aumentando, pasando de un reconocimiento tímido a uno sostenido. Al final de la velada, 17 distritos habían solicitado sus políticas modelo, transformando las barreras institucionales en cimientos para el cambio. 7º círculo completo: regreso a la zona cero.
El éxito había transformado a Sara de defensora local a una voz nacional. Su enfoque basado en datos le había abierto puertas en 37 estados. Sin embargo, quedaba una puerta que jamás imaginó volver a cruzar. ¿Cómo se prepara uno para ser docente en las mismas aulas donde le enseñaron que no pertenecía? El correo electrónico llegó una mañana de martes cualquiera. La invitación de la superintendente del distrito para impartir formación profesional en Lakeside High, su antigua escuela, hizo que su taza de café se estrellara contra el suelo, con fragmentos irregulares que reflejaban la fragmentación de su pecho. Esa noche las pesadillas regresaron. Tenía 17 años otra vez, acorralada en los pasillos con el peso de las miradas sobre su piel. «Tu cuerpo recuerda», explicó el doctor Rivera durante la terapia. «Pero recordar no significa regresión. Podemos prepararnos para esto». Juntos desarrollaron protocolos de reingreso, límites para hablar de la historia personal, técnicas de estabilización para los desencadenantes y replanteando su regreso no como el regreso de una víctima, sino como una intervención estratégica. Sara no buscaba cerrar el capítulo. Aportaba la experiencia que la escuela necesitaba desesperadamente. Sara creó su currículo con los datos de Lakeside, analizó informes disciplinarios que revelaban puntos ciegos sistémicos y entrevistó a estudiantes LGBTQ+ actuales, trazando límites invisibles que reflejaban su pasado. La mañana antes del taller se ajustó la chaqueta, una armadura contra los recuerdos, repitiendo: «No estás regresando al pasado, estás reconstruyendo el futuro». La entrada de la escuela le resultaba a la vez extraña y familiar. El director Jenkins, ahora más canoso y con la misma sonrisa incómoda, la presentó con un entusiasmo ensayado que nunca llegó a sus ojos. Sara observó al público metódicamente. Allí estaba el señor Delaney, quien había observado en silencio cuando los estudiantes de último año le impidieron el acceso a las estaciones de laboratorio. Cerca estaba la señora Wilson, quien fingió no oír las palabras malsonantes del vestuario. Su presencia le oprimió la garganta a Sara antes de que implementara la técnica de respiración número 3. 4 tiempos de espera, 7 tiempos de espera, 8 tiempos de liberación. Empezó con los datos, su escudo contra la vulnerabilidad. Durante 2 horas fue la experta invitada, presentando marcos de solución y protocolos de intervención. Después del almuerzo, el taller se transformó. Los grupos representaron situaciones hipotéticas basadas en estudios de caso que Sara había recopilado. Colocó una tarjeta con un escenario ante la señora Wilson. Un estudiante atleta escucha lenguaje homofóbico en el vestuario. ¿Qué acción específica toma el profesor supervisor? La energía de la sala cambió. Algo en la precisión de Sara suscitó preguntas. Durante la retroalimentación, un joven profesor de inglés preguntó: ¿cómo llegaste a familiarizarte tanto con nuestros desafíos específicos? Sara hizo una pausa, sintiendo 65 miradas sobre ella. Para ese momento se había preparado con el doctor Rivera. Fui estudiante aquí, generación del 2018. La comprensión se reflejó en los rostros. El director Jenkins se removió incómodo. El rostro del señor Delaney palideció. Sara cambió de tema deliberadamente. Pero hoy no se trata del pasado. Se trata de crear sistemas que protejan a los estudiantes actuales y futuros. Dirigió su atención a planes de implementación con medidas claras de rendición de cuentas. No necesitas ser perfecto, concluyó. Necesitas ser constante. Los estudiantes observan si tu compromiso flaquea cuando es un inconveniente. Se dan cuenta de quién habla y quién se queda callado. Recuerdan.
Al oscurecerse y dar paso al amanecer, pensé en la trayectoria de Sara. Un camino desde el frío suelo de los baños escolares hasta los escenarios de conferencias internacionales. Sus cicatrices se han convertido en un mapa topográfico que guía a otros por terrenos similares. Cuando los recuerdos resurgen como fantasmas, ella abraza la sanación como una práctica continua. La historia de Sara trasciende su experiencia personal. Nuestras heridas más profundas contienen la medicina que otros necesitan. Quienes han transitado el laberinto del dolor comprenden sus pasillos de maneras que la teoría jamás podría. Sus partes rotas se convierten en ventanas por donde entra la luz. Para quienes observan desde el aislamiento, los puntos de quiebre de hoy podrían ser el propósito de mañana. Tu sufrimiento podría construir puentes que otros necesitan desesperadamente. En nuestro mundo obsesionado con la perfección, es reconocer nuestra fragilidad lo que, en última instancia, nos conecta y nos impulsa a avanzar juntos.